Bueno, gracias Eduardo por recibirnos. Las preguntas que vamos a hacer y la charla que ya venimos teniendo mate de por medio está encarada desde el módulo 2 de este seminario, ¿sí? Una clase de soporte a los conceptos de psicofarmacología, más allá de que seguro nos vamos a extender hacia otros temas. Este sería uno de los temas que vamos a abordar y por el que estamos acá. Así que muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Bueno, no sé si podré colaborar a la altura de las expectativas. Yo soy médico, psiquiatra, especialista facultado en salud pública, en otras disciplinas como psicodrama, acupuntura y algunas más. Nada trascendente, pero sí que me ha permitido ir acumulando algún bagaje de conocimientos, pero mi actividad central ha sido en estos últimos 30 años la psiquiatría. Desde allí es que, bueno, lo que pueda colaborar, recién decía de psicofarmacología y pensaba, tener que hablar de la clozapina, del neuroléptico, desde la sertralina, de la mitriptilina, antidepresivos, sedantes, ansiolíticos. Bueno, sí, estoy dispuesto, hablemos de lo que te parece, de lo que vaya fluyendo. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, como primer pregunta y que apunta totalmente a la bibliografía que nosotros tenemos como soporte en la plataforma, de hecho, desde tu recorrido yo quisiera desde ya considerar todo este otro bagaje y esta escuela más de vida, más allá de la carrera de grado, ¿sí? Para contarnos desde tu perspectiva, tu experiencia acá en el hospital y bueno, y en todo lo que concierne a tus intervenciones, contarnos para vos cuáles son, digamos, los alcances de la medicación psicofarmacológica como un recurso terapéutico. Sí, desde el lugar del médico, en este caso el fármaco, el psicofármaco, es una herramienta importantísima. Todo depende del momento, del cuadro que presente el paciente, depende de la contención o no familiar, social, existente. Es una herramienta. El fármaco es una herramienta. En algunos casos absoluta, frente a un cuadro agudo, donde indudablemente han fracasado, si es que se instrumentaron otras alternativas, el fármaco está indicado, es necesario, en un primer momento sobre todo, para después poder trabajar los otros aspectos. En esto les comento mi manera de ver el paciente, la problemática que trae el sujeto. Yo siempre hablo con la gente con quien trabajo que existen 4 áreas de tratamiento, ¿no? ¿Por qué el tratamiento farmacológico muchas veces de inicio? Porque es lo que nos va a permitir trabajar en otras áreas. Tratamiento psicofarmacológico, tratamiento psicoterapéutico, para poder entrar en ese mundo que está alterado. Un tratamiento un área de trabajo que por ahí no está definida, que
no creo ser el inventor, pero existe, que es el espacio y el tiempo del individuo. ¿Cuál es el espacio y el tiempo que tengo propios? Los cuales, bueno, lo más sintético dentro del discurso, de nuestro discurso cultural, sería el ocio, ¿no? La Es decir, recreación. lo que hago por mí, para mí, Por sí mismo. para permitirme bajar. Eso ya es un recurso propio. Y el cuarto espacio es lo sociofamiliar, desde el núcleo. El hombre solo es prácticamente inabordable. Es diferente cuando tiene su mínimo núcleo de convivencia. Una de las preguntas que yo hago, como mucho, bueno, ¿cuál es tu núcleo de convivencia? Claro. ¿No? La continencia. Indudablemente va a ser mucho más fácil trabajar desde ahí a la recuperación del equilibrio y por consiguiente después de la salud. Me detengo un poquitín en la tercera área, que es ese espacio, ese tiempo, que yo le digo a los pacientes, es como un comprimido. Vos tomás el antidepresivo a la mañana, ¿no es cierto? Y tomás a las 2 de la tarde el ansiolítico. Pero lunes, miércoles y viernes, sábado y domingo, te tomás 2 horas para hacer lo que te gusta. Jardinería, salir a caminar, andar a la bicicleta, jugar con el perro, lo que realmente disfrutás. Porque nosotros vemos, hablo siempre como médico, vemos las consecuencias de un desequilibrio que se da en la vida de las personas. Macanudo, la mayoría más o menos la llevamos y la piloteamos, pero no todos. Queda muy clara, digamos, tu intervención, tu posición y tu forma de mirar a ese que consulta, a ese frente a quien, digamos, nos toca intervenir. Me quedaba pensando, por un lado, en cuántas veces somos como equipos de trabajo, somos red, funcionamos como red, muchas veces las instituciones y más tratándose de espacios en territorio, el alojar esa problemática y el brindarse como red de contención cuando no la hay, digo familia, digo amistades y demás, de cómo eso posibilita muchas veces, ¿no?, el andamiaje del tratamiento. Así que me quedé pensando en esta cuarta pata de la que vos hablabas, que es la red. Funciona otro tipo de contención, la contención institucional. Institucional, ¿no? Totalmente. Pero me quedé, yo voy y vengo. Con respecto a los fármacos, el fármaco, como hablábamos antes, el fármaco puede ser parte de la enfermedad. Exacto. Sí. Cuidado, hoy en día ya en los medios empieza a asomar la punta del iceberg diciendo que se receta más clonazepam que buscapina. Y entonces, cuidado con eso. Nosotros, trabajando en estas grandes instituciones, vemos cómo el consumo de psicofármacos se está transformando en una exigencia. El fármaco, ¿no es cierto?, sobre todo los ansiolíticos, está en todos los estratos sociales. Sí, que eso es una discusión por nosotros llevadas a cabo que tiene que ver con la automedicación por un lado y la medicalización de la vida cotidiana por el otro, ¿no? Medicamos el conflicto de la existencia, es un absurdo. Sí. Es un absurdo. Sí. Es como tener, como decía el texto, ¿no? Es como tener en nuestro haber la posibilidad de administrar las emociones. Digo, la ansiedad, para la ansiedad tal cosa, para la apatía tal otra, para el sueño otra, ¿no? Como si eso no se trataran de procesos vitales. Hace pocas guardias, aquí en nuestro hospital, acá en el Muniz, pasó uno de los tantos casos terribles donde el paciente fallece en la guardia. Un chico joven que fue traído por la mamá y la pareja de la mamá.
chico falleció, ingresó y falleció por un cuadro de hemoptisis, una hemorragia masiva respiratoria, que seguramente este cuadro ya tenía larga evolución. Y bueno, el psiquiatra y la psicóloga a tratar de contener la angustia, el dolor de esa madre. ¿Qué esperaban? ¿Le dieron un psicofármaco? A mí no se me ocurrió otra cosa más que estar, sostener, acompañar, contener físicamente a esa persona desesperada que expresaba a los gritos que quería morirse ella. Sí, esto es interesante porque marca como una línea muy fina entre lo que sería esto, ¿no? Como, bueno, permitir el proceso, permitir el episodio vital que tiene que acontecer, digamos, y cuando esto se torna un riesgo, digamos, de sufrimiento psíquico mayor, ahí sí quizá apelar, pero solo cuando eso suceda, ¿no? Por eso digo como este fino límite entre una posición y la otra, que en definitiva la posición, me parece, en tu caso del médico, es la misma, ¿no? Que es la ética hacia la escucha de lo que pasa ahí, de lo que sucede y de lo que hay que sostener, ¿no? Por un lado, esto como sufrimiento por una situación sí, totalmente dolorosa. ¿Qué esperamos? Claro. En ese instante, en ese momento? Que lo tome como que es algo que, bueno, está bien. Sí. Lo quiso Dios. Sí. O le damos el clonazepam para que se calme, o le doy algo fuerte para que... Sí, es el momento vital que hay que atravesarlo. Sí. Y hay que atravesar, creo que la vida de la manera más armónica posible, sabiendo que nunca estamos en un equilibrio perfecto. Se puso en marcha todo otro dispositivo propio de ellos. Fue la forma de resolver lo que estaba pasando. Y cuando yo me retiré, la señora sin duda que estaba destrozada, pero no estaba sola. No estaba sola. Sí, y en ese sentido, Eduardo, me parece, bueno, voy a otra pregunta, pero que me parece que ya está respondida, que tiene que ver con en qué medida justamente este vínculo, ¿no?, entre médico y paciente, digamos, modifica el alcance de ese, digamos, de esa medicación, de esa indicación, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos recién, que tiene que ver, por un lado, indefectiblemente con la posición ética, ¿no?, de cómo a veces desde la misma posición se toman dos decisiones distintas justamente de acuerdo a esa situación, ¿no? Y que me parece que el eje tiene que ver con la escucha. No digo con la escucha, me refiero a no la escucha digo desde el oído solamente, sino como una disposición, ¿no?, y un alojar lo que está pasando ahí, digo, desde tu experiencia y lo que nos venís contando. ¿Cómo se te ocurre que este vínculo, bueno, motoriza, fomenta o por el contrario obtura la posibilidad del alcance del fármaco, digamos, de un tratamiento? Y las circunstancias que un fármaco sea la herramienta indicada absoluta en determinado momento, de la misma manera en esta otra situación, yo sostengo lo que creo yo, la inmensa mayoría de mis colegas, que el vínculo entre el terapeuta y el paciente y el terapeuta es absoluto, es necesario, es el único medio a través del cual cualquier otro elemento integrado de afuera, inclusive el fármaco, el psicofármaco, va a funcionar. Si no se construye, si no existe esa común unión, no hay posibilidad de ningún tratamiento. Sí. Está bueno lo que decís, porque me parece que tiene que ver un poco con la posibilidad nuestra también, desde nuestro lugar, de armar como un dispositivo ahí que justamente promueva que el sujeto está escuchando, entendiendo, ¿no?, aceptando,
y consintiendo las indicaciones que uno va pensando. Me parece que esta relación, que la importancia de esta relación tiene que ver con eso, con la eficacia de que lo que uno está indicando o pensando directamente para ese sujeto lo va a poder llevar a cabo. Y más cuando uno tiene, me parece también esto, bueno, como agregar, cuando uno tiene como horizonte o objetivo la autonomía de ese sujeto, no que lo va a llevar siempre de la mano y esto hace a la hegemonía. Es que eso es lo que es la llave que permite que el sujeto paciente, ¿no?, se integre al proceso de su propia recuperación, acompañado por el terapeuta. En su momento será por el psicofarmacólogo, será por el psicólogo, pero va a permitir, va a abrir la posibilidad para que ese proceso se dé. Si no existe ese nexo, no existe posibilidad directamente. Un punto me gustaría retomar, Eduardo, lo que nos venías contando hace un rato, que tiene que ver con la medicación, digamos, como una herramienta, un posibilitador en torno a la emergencia de la palabra, ¿no? Que me gustaría retomar esto que vos pensabas acerca de que sí, muchas veces la palabra, pero otras veces no. Sí. Sí, esto por allí es ampliar un poco más el marco terapéutico, ¿no? Y que tiene que ver con esta tercera área de tratamientos, que es que todo el saber, primero mi concepción, el saber circula, no está en un lugar, circula permanentemente. En el psicodrama hablamos de eso, ¿no? Cuando abrimos la escena psicodramática, el saber circula. Entonces, en esto de las herramientas que uno cuenta, la psicoterapia es una herramienta indudablemente importante. Tan importante como para otro momento puede ser la psicofarmacología, se puede trabajar en todo. Pero el individuo también tiene sus propios recursos, sus propias técnicas, y si no las tiene, tal vez a partir de ejercicio, de una práctica, de un conocimiento, puede ampliar. Hacer yoga, aprender a respirar, practicar natación, te integro como sujeto activo. No necesito que vayas a la farmacia a comprar a 600 pesos 10 comprimidos para no. Entonces, hay múltiples actividades no tan nocivas, no tan dependientes de crear dependencias, que puede practicar el individuo. Y en esto apunto hacia lo que son las medicinas tradicionales, lo que son las medicinas integrativas de otras culturas, de nuestras culturas, de estos territorios. Y indudablemente son tan eficaces y mucho más al alcance de nuestros pacientes que recurrir a una farmacia. Esas prácticas y muchas otras aportan al conflicto de romper el aislamiento, de romper la frustración. Bueno, Eduardo, seguiríamos charlando un rato más con mates, pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por el aporte valiosísimo. Gracias. No,